Buenas, bienvenida, bienvenido a mi taller de radiolocución. Mi nombre es Alicia. Vamos a estar hablando en esta clase acerca de los puntos importantes para realizar una producción. Esto no está enfocado a nada particular, ¿sí? Puede ser producción de radio, puede ser producción de streaming, puede ser producción de podcast. O sea, la idea es que uses estos lineamientos, vamos a decir, estos pasos para producir contenido que después se adapte a cualquier tipo de medio, ¿sí? Primero vamos a hablar de estos medios, ¿no? De comunicación. Radio. En primer lugar, radio, que es a lo que me dedico, ¿no? En radio quizás tenemos que nutrir más lo que decimos porque no estamos validados por la imagen, ¿ok? Entonces le tenemos que dar un poquito más de énfasis al mensaje, a la expresión para que del otro lado se escuche, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora las radios también tienen streaming, así que eso ya deja de necesitarse porque te están mirando y están viendo tus expresiones como ustedes están viendo mis movimientos ahora. Entonces, refuerza un poco el mensaje. Es más, ahora se utiliza mucho poner videos mostrando, no sé, un accidente. Entonces es muy similar a la televisión, ¿sí? Bueno, ese en primer punto. Estamos hablando de radio, de streaming, también para podcast. En podcast sí, ¿ves? En podcast sí tenemos que utilizar los recursos no verbales, esto de movernos más, de hacer una expresión para que se pueda escuchar el sentimiento dentro de la palabra, ¿no? Que estamos diciendo. ¿Ok? Bueno, vamos ya a los puntos importantes para crear una producción de un programa. Está bueno para cualquier cosa esto, ¿eh? Para un proyecto, para un trabajo práctico, no sé, a mí me parece que se puede utilizar en un montón de cosas. Después ustedes me dicen en comentarios si estoy errada o no. Bueno, puntos importantes. El mensaje. Mensaje. Bueno, ¿cuál es mi mensaje? ¿Qué quiero decir? ¿De qué quiero hablar? Por ejemplo, acá en esta clase tuve que hacer el resumen, decir de qué voy a hablar en esta clase, cuál es el mensaje que quiero dar, cómo lo voy a dar. En mi caso, yo me planteé que en estas clases que son para YouTube sean bien naturales, entonces no hablo muy técnicamente, hablo como soy yo en la vida real, ¿no? Trato de bajar un poco esta estructura de profe y bueno, hacerlo de manera natural para que todos puedan entender. ¿Sí? Por ejemplo, el público, ¿a quién le estoy hablando? ¿A quién le estoy hablando? Eso es fundamental. Yo seguramente, por ejemplo, en este caso, yo estoy yendo al ejemplo de la clase. En este caso, por ahí, como difundo mucho por redes sociales, entonces es gente de muy amplias edades, digamos, ¿no? Pueden ir de 20 y pico a 50 y pico. Por lo menos es los números que me tiran mis redes sociales. Entonces, como que es muy amplio, trato de ser seria, pero no tanto, ¿sí? Entonces, es como, ya sabemos, ¿no? A quién le estamos hablando de esa manera, o sea, analizando un poquito a dónde voy a difundir mi contenido, ¿sí? Después también tiene que ver con el tema que estás desarrollando, ¿sí? Muy bien, entonces hablamos del público, del mensaje, ¿sí? El público que tenemos que analizar un poco a dónde lo vamos a estar difundiendo, a mi contenido, quiénes son quienes me escuchan, cómo les voy a hablar, ¿sí? De acuerdo al público al que yo voy a encarar, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy, no sé, estoy haciendo un podcast sobre mecánica y no voy a estar haciendo chistes porque no es entretenimiento, es información que yo tengo que darle a la otra persona, ¿sí? Entonces va a ser bien estructurado, quizás yendo al punto de lo que quiero desarrollar, ¿sí? No sé, un podcast de mecánica dental, no sé, un curso de... Bueno, en cocina quizás es un poco más
simpático porque creo que la cocina va para todos, todas las edades, es algo muy familiar. Entonces, como que, no sé si se dan cuenta, mientras yo voy describiendo, te imaginás a un personaje, ¿sí? No sé, en Argentina Paulina cocina, por ejemplo. Ella es muy chistosa, es muy porque creo que la comida te une con la familia, con los niños, con alimentar al que querés, ¿no? Entonces es una dulzura distinta, ¿no? Ahora, si estás hablando de, no sé, un implante dental, es algo serio de salud, ¿no? En un podcast. Estoy hablando de cualquier tema porque cualquier tema se puede llegar a convertir en un podcast, ¿no? Entonces, vas a hablar de una manera más seria, porque estamos hablando de, se puede haber infección, si tenés que dar una imagen seria y responsable de lo que estás diciendo, ¿sí? No puedes decir cualquier cosa, como si estuviéramos hablando de cirugía estética, que ahora está en auge este tema de hablar de los daños de la cirugía estética. Entonces, tenemos que tomarlo de una manera seria porque estamos hablando de un ser humano y su salud, ¿sí? Entonces, cambia completamente lo que vas a decir, el tema y también el público al que estás dirigido, ¿sí? Bien, después el medio de comunicación en el que nos vamos a enfocar. Por ejemplo, en este caso puede ser radio. Bueno, en radio dijimos que si no tenés imagen que refuerce lo que estás diciendo, tenés que darle más énfasis a lo no verbal. Esto de moverte, ¿no? De dar una pausa para que la otra persona piense lo que estás diciendo, ¿sí? Después el horario también está un poco comprometido. A ver, volvamos un segundo al medio de comunicación. En radio puede suceder que antes tenemos un programa de lo que sea. Puede ser un magazine y vos te dedicás solamente al espectáculo. Y después tenés otro programa que es un magazine, que en magazine vieron que se habla de todo un poco. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué dijo el anterior en su columna de espectáculos. ¿Por qué nos vamos a decir? Las 4 horas lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenés que analizar el medio en el que estás. ¿En qué medio estoy? ¿Mm? ¿Qué dijeron antes? ¿Qué van a decir después del mismo, de la misma noticia? Y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque si no la gente se aburre. Ah, pero esto lo dijeron en el programa anterior. La realidad es esa. Y en streaming también. En streaming son muchos programas distintos, pero por lo general tocan algunos temas. Está bien, si es actualidad y lo querés tocar al tema, lo vas a tocar, pero tenés que darle un enfoque diferente o una información diferente para que sea distinto a lo que están diciendo todos. ¿Sí? A eso voy con medio de comunicación en el que vos te estás desarrollando, ¿no? Bueno, y en horario también tenemos que tener en cuenta, no vas a estar a full a la mañana, o sea, sí hay mucha gente que le gusta escuchar gente, viste, a full a la mañana, eso es variado, eso es variado. Y con el tema del streaming, no sabes si te va a ver en vivo, quizás lo dejas al streaming ahí subido a YouTube y te ven a las 10 de la noche, entonces tenemos que tener en cuenta cómo le hablamos a la otra persona, como ahora a ustedes, yo les estoy hablando en presente, pero quizás son las 10 de la noche, quizás son las 3 de la mañana, no sabemos. Entonces no vamos a decir buen día, bienvenidos, no les dije eso al comienzo del video. Les dije bienvenidos, fin. Y si es tarde, mañana, noche, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Queda bien. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta el horario en que van a ver nuestro material o escuchar en el podcast. Tenés que ser atemporal también. ¿Sí? O sea, no vas a poder decir, bueno, hoy el dólar está a tal precio porque no sabes cuándo te va a escuchar. Entonces, en el podcast hay que ser específico con lo que decimos, hay que tener en cuenta eso, que nos pueden escuchar dentro de una semana como dentro de 3 meses. Entonces, tiene que ser atemporal. Por último, mientras mi gatita llora de fondo, esto le da realismo al video. Integrantes. Los integrantes de mi espacio, de mi streaming, ¿saben de qué voy a hablar? ¿Saben que quizás yo no sé acerca de fútbol? Por ejemplo, en mi caso, yendo a mí, ¿no? Yo no sé de fútbol. O sea, me preguntan algo de fútbol en medio del streaming y yo me quedo así como, "Ah,
No lo sé. Puede ser un guiño a responderme, bueno, Alicia, vos que no sabes de fútbol, te voy a contar que, bla, ¿no? Está bueno, pero si me preguntan algo y no sé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, yo tengo que saber de qué va a hablar mi compañera, compañero, para poder hablar, poder armar algo, poder leer algo antes de salir al aire que no sea tan improvisado y que de repente me dejes así como, no sé, una vez me preguntaron sobre una fecha de un cantante y no sabía, porque realmente no sabía, tenés que informarte. Me dejó como, y bueno, quedé medio mal, pero bueno, eso con los años de aire se van como limando esas asperezas, ¿eh? Así que hay que tener en cuenta qué dice mi compañero y qué voy a decir yo. Bueno, y vamos a lo último, que esto en realidad ya es un cierre, ¿no? O sea, lo primero es el mensaje, lo segundo es el público, el medio de comunicación en que estoy desarrollando mi programa o podcast o streaming, el horario, los integrantes, ¿sí? Esos son los pasos básicos, son 5. Trata de armarte una carpetita, escribí todo lo que quieras desarrollar dentro de tu programa, ese es mi consejo. Háblalo con tus compañeras, compañeros, con la producción de la radio o la productora del streaming o la productora del podcast, está bueno y dale forma. Déjate ayudar por gente profesional o gente que ya hizo podcast, que ya hizo producción de radio, eso está bueno. Por lo general, la gente que trabaja en comunicación, en medios de comunicación, no tiene drama de darte una ayuda eh, o explicarte cómo hizo. Por lo general, hay gente que no, pero bueno, como en todos los ámbitos. Ahora, por lo general, vos podés hablar con X persona, mira, a mí, por ejemplo, me puedes decir, che, Alicia, mira, estoy haciendo un podcast y tengo dudas sobre esto, sobre lo otro. Me puedes preguntar, también podés tomar mis talleres, por supuesto, que los encontrás en mis redes sociales, Alicia Barrio Nuevo, me buscas, Alicia Barrio Nuevo, locutora en YouTube, perdón, en Facebook y en Instagram soy Ali-Barrio Nuevo. ¿Sí? Ahí me buscas y me hablas si querés y también podés tomar mis talleres, que son talleres grabados, en donde vos podés hacer tu podcast. Es una clase de 40 minutos donde te doy paso a paso todo lo que tenés que hacer para tener tu podcast. Y también hablamos de esto, pero obviamente con un poco más de detalle, ¿no? Bien, entonces, cerrando esta clase, les recomiendo que si van a desarrollar algún tipo de programa o producción de lo que sea, traten de buscar un tema del que sepan, ¿sí? Del que siempre hayan estado en contacto. Por ejemplo, no hablemos de deportes, en mi caso, no voy a hablar de deportes porque no sé nada, por más que yo lo haga al aire porque es mi profesión, porque leo, no soy especialista en fútbol, no puedo opinar, ¿sí? Entonces, no se metan en temas que no puedan opinar, o sea, traten de hacer algo que les guste, que no tengan que andar buscando información, que no... Está bueno por ahí si te querés meter en un, no sé, en el ámbito del doblaje, en mi caso que ahora estoy estudiando, yo puedo sí hacerle entrevistas a un montón de doblajistas y meterme en el tema, pero porque yo estoy también estudiando y puedo, me da como ese, ¿cómo puedo decir? Como esa autoridad, vamos a a decir, para poder hablar de eso, ¿se entiende? O quizás si me quiero meter en el tema no tengo que estar dando clase de eso porque no entiendo, o sea, tengo que estar ya trabajando de eso o haber hecho algún curso, algo, como para meterme en el doblaje. En mi caso, estoy hablando de mi caso, ¿no? Hay gente que sabe un montón y no estudió acerca de un tema, pero sabe un montón porque tiene experiencia y porque lo realizó. Por ejemplo, hay un montón de locutores que no son locutores y hace años están en los medios de comunicación y saben porque están en el medio de comunicación, ¿sí? Y hay otros que por ahí estudiaron y nunca ejercieron, ¿sí? Entonces, pero por lo menos están dentro del área, no van a hablar de, no sé, esto que decía recién, de implantes de muelas, ¿no? Yo no puedo hablar de eso. Entonces, eh, a ver, el locutor
tendría que poder hablar de cualquier tema, ¿sí? Pero no puedo dar una opinión, no puedo dar una opinión certera de decir, mira, lo que tenés que hacer para hacerte un implante de muela, no, no puedo decir eso, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí la clase. Si quedaron dudas, si fui poco clara, creo que me pongan en comentarios. Alicia, la verdad que fuiste muy poco clara en esta clase. Y bueno, gracias por estar del otro lado. Suscríbanse. La semana que viene, otra clase obviamente van a tener disponible. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.